2 noches antes del Royal Rumble, un mano a mano entre Daniel Bryan y AJ Styles de Raw se transformó en una caótica lucha 5 contra 5 y contó con el regreso brutal del monstruo entre hombres. Además, Roman Reigns y Kevin Owens se enfrentan en una tensa entrevista camino a su lucha de último hombre de pie por el campeonato universal en Royal Rumble. No puede ser. ¿Qué es eso? Tiene que ser un error. Sami. La encuesta del programa de hoy es: ¿quién ganará el Royal Rumble? ¿Daniel Bryan o Braun Strowman? Déjenme su respuesta en los comentarios. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SmackDown en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la familia crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! Daniel Bryan abrió SmackDown reflexionando sobre su gran carrera y su búsqueda de eliminar a otras 29 superestrellas para ganar el Royal Rumble del domingo por primera vez y desafiar a un campeón mundial en el evento estelar de WrestleMania. Sin embargo, mientras hablaba sobre su reciente entrenamiento en la Academia Alpha y lo difícil que puede ser el Royal Rumble, pronto fue interrumpido por AJ Styles y Omos, quienes vinieron al Raw a través de la invitación trimestral de marca a marca, que le da a una superestrella el derecho de visitar la marca contraria. El fenomenal se puso grosero con Bryan y entonces el líder del movimiento del sí lo retó a un combate en el evento estelar de esa misma noche. ¡Ponte en boca! Demasiado confiado y agresivo, AJ Styles. Bueno, viene listo para la pelea. El otro está vestido como si fuera la iglesia del día domingo. Pero el que lo retó a AJ fue Daniel Bryan. Y cuidado, ya aparece el gigante o más. La estatua de la libertad plantada en un ring de SmackDown. Bailame ese tropo en la uña. Enseguida llegaría el combate mano a mano entre la más de SmackDown Bianca Belair y su actual archienemiga, la ex campeona de la marca azul Bayley, que estuvo toda la lucha concentrada en destrozarle el brazo a Bianca. Pobre. Y lo sabe, Bayley la quería castigar. Qué gran maniobra, qué gran calidad atlética. Logra caer de pie Bianca. Está en la esquina, remete Bayley. La levantan y la mandan a comerse al esquinero superior. Aprovecha Bianca. Quebrador en todo lo alto allá sobre los hombros de Belair. Gran derribada, pero el castigo es de frente. Tremendo rompecaras. Está noqueada 1, 2 y Bianca Belair se lleva la victoria más grande de su vida. Mientras ella y Omos charlaban a gusto con Cesaro en backstage, en el ring Ray Corbin se enfrentaba mano a mano con Dominic Mysterio, que aprovechó y lo madrugó. Bueno, es que no es fácil. Tiene que dominar a un individuo demasiado grande y fuerte. Se da parte de las patadas voladoras al Ray Corbin que está levantando. El rival lo deposita sobre la cuerda superior como si fuese ropa recién lavada. ¡Qué impacto! Dios, pobres abdominales. Ya está. Lo recibe para el final de los días. Puede ser todo para Dominic. La cobertura con el enganche. 1, 2 y en efecto la cuenta llega a 3. Terminando el combate, el Rey Corbin quiso atacar al Rey Mysterio, pero se llevó una sorpresita. Big E dando mordida a Sonya para saber su número en el Royal Rumble, pero fue interrumpido por Miz y Morrison, que también se colaron en SmackDown y la cosa terminó mal. Como si tuvieran alguna oportunidad de ganar la batalla real. Y Morrison y el Miz están atacando aquí a Big E. Pero yo no sé para quién es la ventaja y brutal impacto para Miz. ¡Wow! Y viene un ejército a tratar de separarlos. Reginald, el sommelier de Carmela, le trajo una botella de vino de regalo a Sasha para festejar que perderá su campeonato, pero la jefa le coqueteó durísimo y lo hizo dudar hasta de su fecha de nacimiento. Sami Zayn quiere que Shinsuke Nakamura lo ayude, pero el rey del estilo fuerte lo mandó por las cocas y entonces se vino la guerra de palabras entre Roman Reigns y Kevin Owens. Nada nuevo, bien sabemos que se llevan mal, pero Roman se fue con todo y le dijo a Owens que si piensa que puede quitarle el campeonato, entonces es un idiota, pero que no es su culpa, es culpa de su padre porque entonces es un idiota, y si su padre es un idiota, entonces su abuelo también es un idiota, así que la culpa la tiene la familia de Owens, que yo se puso loco y le dijo de todo, pero Roman apagó la conexión y lo dejó hablando solo. Mientras tanto, AJ Styles comenzaba su combate contra Daniel Bryan con Cesaro en comentarios y Sami Zayn protestando, claro, hasta que llegó Big E y se armó. Y lo que está haciendo Sami Zayn no es muy saludable. ¡Oh! Te lo dije por rebocón. ¿Pero qué está haciendo Sami? Provocando a Biggie. Este muchacho es un bully. Sami está... Tremendo lazo y ahora lo van a volar, casi le cae encima a Cesaro. No, se lo lanzó a Cesaro malintencionadamente. Se lo lanzó a Cesaro. Y ahora cuál es su problema, le dice Cesaro. Empujón va, empujón viene entre Cesaro y Biggie. Patada en toda la cara de Biggie. Y lo mandan contra la mesa también para castigarle el rostro. Y Sami Zayn ahora se une a Cesaro. Hoy viene Bryan, super tapetazo, castigando a Cesaro y a Sami Zayn afuera. La cuenta va por 2, regresan al ring AJ Styles y Bryan bloqueando a Styles, derecha para él. Sami Zayn atacando por la espalda de Bryan. El árbitro hace sonar la campana. ¿Qué es esto?
La cosa se decantó en un combate de relevos australianos, Bryan Nakamura y Big E versus Styles, Cesaro y Zayn, pero no es que este combate fuera a llegar muy lejos tampoco. No, lo van a La cuna forzar. neutralizadora, pero se lo quita encima con su gran potencia física, Biggie. Arremete Cesaro. ¡Oh! Lo recibieron en la Surinagi. La madre de la Surinagi, la señora Urinaga. Encima Biggie, cobertura enganche y la cuenta 2 y Cesaro se salva. Lo dije antes, cuando estaban peleando, luchando, compitiendo, destrozándose Bayley y Bianca. Aquí el equipo que gane, olvídalo. ¿Qué? Olvídalo. ¿Será posible? Bueno, Como además, es el dueño del maletín, puede ir donde quiera y aquí están castigando a punto de patadas. Así es que se abren paso y entran al ring ahora y le caen encima a Biggie. Luego llegó Otis y la cosa se transformó en un combate en desventaja 5 contra 4 entre Styles, Zayn, Cesaro, Miz y Morrison contra Bryan Nakamura, Big E y Otis, pero fue una noche de sorpresas. ¡Aparece el guerrero salta! oye, pero al comienzo dijo el fenomenal que era una invitación. ¡Uy! Bryan con patada para hacer el relevo, brinca, se lo da a Sheamus con el hacha invisible, con el mango del hacha invisible castigando a Sami Zayn. Porque él odia a Miz y a Morrison. Lazo quebradora, encima Sheamus. Oh, no, Trébol no, que trae mala suerte. Sí, el trébol. No, que trae mala suerte. Que no es otra cosa que una gran variante de cangrejo, pero viene la patada brutal en la cabeza. ¿Viste, Carlos, cómo lo Cortesía hizo? de Morrison, Como sí un lo afeitó látigo. a Sheamus. Como un Pero látigo. Otis está cargando a Morrison, miren eso. Brutal, brutal no. casi. Hizo un hueco en la lona con el piso, donde Cesaro rescate sobre la enorme humanidad de Otis. Biggie, hablando de gente grande, carga Cesaro, el gran final. Mira. Buscando el rompecráneos, sí, lo consigue. El Miz sobre Biggie, pero viene con tremenda patada Shinsuke Nakamura, sacando a ring. El Miz falla la patada con el Miz. Perdón, con Sami Zayn. Viene la Hello, no señor. Rock kick para el 1-2 y esto se Esto es una acabó. confabulación, Sammy. Pero cuando todo parecía festejo para Sheamus, Bryan y compañía, llegó el monstruo entre hombres a decir presente. Miren eso, qué masacre, el estilo de Boy, brutal impacto contra la lona para Zayn y ahora carga a Cesaro Como si nada. con un brazo. Toma. Como soldaditos de plomo los trata de los de juguete. Oh,